Señor gobernador, bienvenido, buenos días. ¿Cómo está? Qué placer tenerlo aquí en esta mesa de trabajo. Buenos días, Felipe, buenos días a toda la gente del Consejo de Redacción y buenos días, por supuesto, a todos los habitantes de Antioquia. Hay temas serios, de verdad, como los de seguridad que queremos conversar con usted. La invitación central gira en torno al proyecto de Universidad, pero yo celebraba muy temprano en Consejo de Redacción el anuncio que usted hizo ayer en las redes sociales y a los medios, y es incrementar, duplicar el presupuesto de la Secretaría de las Mujeres, que pasará sobre los 12.000 millones de pesos, y se da esto unos días antes de esta conmemoración internacional de los derechos de las mujeres. ¿Qué pretende, señor gobernador, con ese incremento? Es decir, ya la Secretaría contaba, digamos, para este año con 6.000, ahora más de 12.000. Si el presupuesto es mayor, hay que enfrentar retos mayores y los logros deben ser mayores. ¿Cuál es el propósito con duplicar ese presupuesto? Sí, Felipe, me parece muy interesante además que empecemos con ese tema porque como hoy de alguna forma también vamos a tratar en profundo del tema de Universidad, pues lo primero que tengo que hacer obviamente es rechazar el atentado a la profesora Sara Fernández, enviarle un saludo pues muy especial a ella, a su familia, a la comunidad universitaria y de alguna manera hacer una conexión entre los dos temas, porque es un rechazo a la violencia en todas sus manifestaciones, pero también un rechazo muy especialmente a la violencia contra las mujeres y obviamente a la violencia contra la comunidad universitaria. Y de allí paso entonces al tema de la Secretaría de las Mujeres. Estamos haciendo unos esfuerzos grandes para ver cómo aumentamos el presupuesto en algunas de las secretarías y las dependencias, pero no cabe la menor duda que el esfuerzo más grande será este que estamos haciendo en la Secretaría de las Mujeres, duplicando el presupuesto de inversión, que es lo importante para que tenga mucha más capacidad de acción. Y entre las líneas que estamos fortaleciendo, una de las líneas fundamentalmente es el ataque contra las violencias contra la mujer. Ese va a ser uno de los frentes que se va a ver fortalecido para buscar la prevención, pero también para buscar que se busque, se investigue con contundencia cualquier violencia contra la mujer para que se dé con los responsables, con los culpables. Y el otro frente, de los varios que quiero resaltar en el crecimiento de inversión de la Secretaría, tiene que ver con otro gran propósito del gobierno, que es disminuir las brechas entre el urbano y lo rural. Entonces, mire, dentro de ese espacio de fortalecimiento del presupuesto en general, dos grandes frentes: ataque a la violencia y el otro, el apoyo a la mujer rural y a los emprendimientos de la mujer rural, para que vamos disminuyendo esa brecha entre campo y ciudad. Gobernador, buenos días. A propósito del Día de la Mujer, hay un homenaje muy hermoso que hace la Lotería de Medellín a las mujeres, porque hoy sale precisamente la imagen con los nombres de las mujeres en los billetes. Yo diría que más que merecido el homenaje hoy a las mujeres. Así es. Yo creo que ese es el sentido de este homenaje de la lotería, pero que de alguna manera lo que está invitando es a la sociedad a exaltar la participación de la mujer en tantos frentes. Yo hoy quiero recordar con mucha insistencia que en nuestra campaña, y por supuesto eso se tiene que reflejar en el gobierno, porque yo siempre he dicho, como se hace campaña, se debe hacer gobierno. Nosotros insistimos en que en este momento de Antioquia tenemos que darle toda la potencialidad a dos motores inmensos de nuestra sociedad que de alguna manera han estado relegados: las mujeres y los jóvenes. Ahí hay oportunidades insospechadas de lo que podemos hacer. La mujer rural, por ejemplo, ha estado alejada de muchas oportunidades y de muchas posibilidades, y en la medida en que le demos educación, pero también crédito para avanzar en sus emprendimientos, estoy seguro de que va a ser un motor de crecimiento y de mejoramiento de bienestar en el campo. Gobernador, Universidad, usted lo ha dicho, se abre el debate, se han conformado unas mesas y usted ha sido muy claro en esa posición que han tenido algunos estudiantes con el tema de seguridad. ¿Qué decirles y cómo avanza ese proceso? Bueno, a ver, lo primero es que hemos querido plantear el tema de Universidad en una forma muy seria, no
en una forma coyuntural, sino en una forma estructural. Esto sería una gran transformación para la universidad, pero también para la ciudad. Vamos un poco más en el aspecto filosófico general. Aquí realmente lo que nosotros tal vez de alguna forma estamos poniendo sobre el tapete de la discusión pública es que nosotros nos encerramos. Aquí no estamos hablando únicamente de la universidad, aquí hubo un encerramiento general de la sociedad, producto de un embate de las violencias, pero hemos avanzado. Ojo con eso, porque a veces la gente que lo interpreta uno en forma, digamos, simple. No estamos diciendo que ya superamos la violencia, no estamos diciendo que ya estamos en el punto en el que debemos estar. Falta mucho camino por recorrer, pero también tenemos que reconocernos como sociedad que hemos avanzado enormemente. Lo que nosotros vivíamos hace 2 o 3 décadas era realmente muy diferente a lo que vivimos hoy. Por eso tenemos que animarnos a dar pasos más avanzados para consolidar los progresos que hemos hecho. Y por eso la idea es dar ese debate, abrámonos. No es solo el tema de la universidad pública, también otros espacios públicos, pero también puede haber espacios privados. Y esto parte de una base, y es que yo he estado convencido toda la vida que es mejor construir puentes que construir muros. Y donde pueda derribarse un muro, creo que debe derribarse. Por supuesto, eso no es una cosa para hacerla de un día a otro. Es un tema gradual al que invitamos a que toda la sociedad se una y hacerlo en forma responsable. Por eso la discusión la hemos dado con el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, la discusión la estamos dando con los rectores de otras universidades públicas y privadas, y va a ser una discusión que, como hoy lo estoy haciendo, también tiene que darse de cara a la opinión pública. Y el tema, señor gobernador, de derribar las mallas, derribar los muros, usted lo demostró en la alcaldía con las unidades de vida articulada que fue a abrir, entre otros, esos espacios de los tanques de agua potable de EPM para que se convirtieran en sitios de espacio, generación de espacio público para las comunidades. En ese asunto con el cual cierra usted la respuesta, tiempos, tengo una inquietud, gobernador, y es cómo manejar el cronograma y los tiempos. Uno, por si se va a tomar la decisión no sea algo abrupto, que sorprenda a las comunidades, o dos, que se estudie, se analice y se diagnostique tanto en el tiempo que se dilata la propuesta y se pierde. Felipe, no, excelente, me parece muy bien los 2 puntos que usted ha planteado. Recordemos a la opinión pública, aquí ya ha habido referentes muy importantes acerca de tumbar mallas y tumbar muros, que en su momento generaron mucha expectativa. Vamos a ver, el estadio Atanasio Girardot. Claro. Sí. Recordemos aquella situación en la cual la gente decía, había muchos profetas del desastre que decían que eso iba a ser caótico, que iba a ser catastrófico, que se iban a tirar los hinchas a la cancha, al campo de juego, y que iban a agredir a los jugadores, y que además cuando hicieran eso iban a agredir a la fuerza pública que estaba allí. Bueno, nada de eso sucedió. Nada de eso sucedió, lo sabe la opinión pública. Por el contrario, no volvimos a ver esas escenas, yo diría que medio dantescas, de una cantidad de aficionados aferrados como arañas a las mallas tirándose al otro lado. Eso es una buena muestra de lo que podemos hacer en Medellín, como instituciones, pero también como sociedad, como comunidad. Y después viene el tema de las uvas. Y allí acuñamos esa frase que es filosofía nuestra, que es tumbar la cerca para estar más cerca. Sí, señor. Recordemos también que los muros que tumbamos eran los muros que separaban a los tanques de agua de empresas públicas de las comunidades. Esos muros no llevaban 5 años ni 6 años, llevaban algunos más de 40 años. Claro. Y la gente decía, ojo, van a volar los tanques. Claro, exactamente. Claro. Van a volar los tanques, van a envenenar el agua, eso va a ser un caos. Sí. Pues no, esos sitios pasaron de ser vedados para la ciudadanía a ser privilegiados para la ciudadanía. Entonces yo creo que ahí hay 2 ejemplos, no de Nueva York ni de París, de Medellín, en donde hemos hecho las cosas y las hemos hecho bien. Y el segundo punto, Felipe, completamente de acuerdo. Yo le he dicho en la discusión que he dado con la comunidad universitaria, esto no puede ser de sopetón, ni de inmediato, porque así no se hacen las cosas se deben hacer planeadas, bien ejecutadas, analizadas, pero tampoco puede ser tan lento que, como dice la gente, parezca quieto, parezca parado. No,
ni lo uno ni lo otro. Hay que avanzar porque además la gente quiere ver que sí se avanza en las problemáticas. Entonces, un equilibrio en eso. Gobernador, hablemos del tema de orden público. Usted estuvo reunido esta semana con el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. ¿Qué se habló sobre el tema de suroeste antioqueño, Bajo Cauca y Tuango? Le voy a hablar el tema con el que hablaba. Mire, estuvimos reunidos con el ministro en el oriente, en Guatapé. Y allí estábamos lanzando la primera unidad de policía turística. Pero mire usted, para volver a hablar con la ciudadanía, ojo, hay muchos retos. Mire el problema que tenemos en el Bajo Cauca, mire la problemática en suroeste, en nordeste. El tema ayer, que quiero también rechazar contundentemente, el atentado contra el vehículo del alcalde de Girardota. Pero que se ha avanzado no se puede negar. La gente, por ejemplo, en Oriente decía, hace 15 o 20 años aquí no veíamos un turista ni en una foto. No se veía. Hoy, con el ministro Carlos Holmes, estuvimos recorriendo Guatapé y eso estaba lleno en solo 3 o 4 cuadras nos encontramos con varios turistas de Alemania, de Bélgica, de Estados Unidos, de Italia y obviamente turismo también regional y nacional. Y un poco, por ejemplo, para matizar los temas, casi que el principal tema con los alcaldes con los que nos reunimos es el tema de vías, porque ya no caben los vehículos en las vías. Entonces, los temas van migrando, pero eso no quiere decir que estemos al otro lado, ni mucho menos. Por eso estamos trabajando contundentemente en los temas de seguridad. Ese día estábamos lanzando la unidad de policía turística. Sí. Ayer lanzamos la unidad especial para la justicia y la seguridad integral en los municipios. Esa unidad la próxima semana empieza su acción en el suroeste. Es una unidad conformada por policía, ejército, fiscalía, defensoría, procuraduría, pero también como es una acción integral con Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y CBF. Y llega a un municipio X específico escogido por el conjunto de los miembros de la unidad especial para hacer una intervención de 7, 15 a 21 días. Una intervención integral concentrada para atacar el microtráfico, para atacar los fenómenos, que afecten la vida, pero también que afecten la integridad de los niños, de las mujeres. Un esfuerzo integral que quiere de alguna manera dejar una capacidad instalada además en el municipio para avanzar a otro municipio. Y hoy, de aquí del Consejo de Redacción, salgo para Consejo de Seguridad en el Nordeste y para Consejo de Seguridad en el Magdalena Medio. Yo me he comprometido, y lo hago de frente y de cara a la opinión pública, me he comprometido con que en los primeros 100 días de nuestro gobierno deben haber disminuido 5% los homicidios en el departamento. En los primeros 2 meses del año vamos en 7%, pero no estoy para nada satisfecho por 2 cosas, porque eso es poco, aunque está por encima de la meta del 5%, pero lo más grave es que hay unas subregiones que están creciendo y otras que están decreciendo. Necesitamos que todas decrezcan y vamos a avanzar en esa dirección. ¿Qué subregiones está creciendo? Está creciendo el Bajo Cauca en homicidios, está creciendo suroeste, está creciendo nordeste y está creciendo el Magdalena Medio. Por eso voy a 2 de las subregiones que están creciendo para avanzar en decisiones en ese sentido. Gobernador, venga, yo le aprovecho en otro tema que dicen los televidentes que le preguntemos, el tema de vías. Hoy la noticia es que la construcción de las vías de luz, hay un cierre financiero ya que garantiza pues ese dinero. Usted consiguió en Bogotá la semana anterior el tema de esos broches a la vía Urabá y la gente sigue preocupada por esa vía al suroeste. ¿Qué le podemos decir a la gente que esté tranquilo? Porque es que sin vías no hay desarrollo. Pues lo que podemos decirle de alguna manera es que la infraestructura vial y el desarrollo de infraestructura vial en los próximos 4 años va a ser el récord más grande de la historia de Antioquia. Vamos a avanzar en el túnel Guillermo Gaviria de Echeverri, el llamado también túnel de Toyo, que recordemos con orgullo, porque es que eso tenemos que decirlo, va a ser el túnel más largo de América Latina. Sí. Y le cuento que estamos investigando bien túneles en Canadá y en Estados Unidos, porque parece que puede ser el túnel más largo de América. Qué bien. Y eso
eso sería y debe ser un orgullo enorme, no solo para Medellín, para Antioquia, para Colombia. ¿Y por qué digo para Medellín? Porque allá hay recursos invertidos de Medellín y del departamento de Antioquia, además de la nación. Vamos avanzando muy bien. Ayer en la Cámara Colombiana de la Infraestructura mencionábamos que el mes de enero fue récord en el avance del túnel y el mes de febrero fue récord en el avance del túnel y esperamos que el mes de marzo lo sea también para lograr ese gran propósito que nos hemos trazado de la inauguración del túnel en el año 2023. La inauguración y la puesta en funcionamiento estaba planeada para el primer semestre del año 2024, pero la idea es que sea en el año 2023 y estamos avanzando en esa dirección. Pero no solo es el túnel, sino el conjunto de las vías de 4G que mencionabas. Y allí tengo que decirle a la opinión pública, para que tengamos eso muy claro, esas vías no las maneja, no las administra el gobierno departamental, en el sentido de que nosotros hacemos la gerencia del túnel, pero no hacemos la gerencia de todas las otras vías 4G. Eso es a través de la Agencia Nacional de Infraestructura y del Ministerio de Transporte del Gobierno Nacional. Pero lo que vamos a estar haciendo, por supuesto, es un gran acompañamiento. No quiere decir eso que, no, en la gobernación de Antioquia el gobernador tiene que estar en todo el territorio y en todos los frentes. Entonces, el próximo lunes tengo reunión con la ministra de Transporte para tocar 3 temas. Tema túnel Guillermo Gaviria Echeverri y tramo 2, que es el tramo de acceso, los 1.4 billones que, como bien lo dices, ya se comprometió el gobierno nacional, pero lo que necesitamos es ver que lleguen lo más rápido posible. Tema segundo son todas las vías de 4G y entre ellos esa problemática muy fuertemente. Vamos a centrarnos en el tema del suroeste, tanto en la problemática de cómo se van a avanzar en las vías que están supliendo los problemas que se han presentado en Pacífico 1 y Pacífico 2, pero adicionalmente los aproximadamente 400.000 millones de pesos que se necesitan para la conexión de esas grandes vías con el territorio, porque uno de los temas fundamentales que vamos a hacer es buscar que esas vías no se conviertan en unas vías con un origen y un destino. Hombre, es que la vía Medellín-Urabá, como que va de Medellín a Urabá. ¿Y qué pasa con todo el territorio? ¿Qué pasa con el occidente? Con Santa Fe de Antioquia, con Abriaquí, con Cañargordas, con Giraldo. Con Giraldo. Eso tiene que producir desarrollo. ¿Y cómo lo hace? Conectándose. Claro. Lo mismo en el suroeste. Entonces eso vamos a tenerlo muy presente. Y yo le puedo decir a la opinión pública, eso lo estamos cuadrando bien, vamos a hacer la gran revolución de las vías secundarias en estos 4 años, en conexión con eso que he mencionado. Si vamos a tener las grandes arterias, pues tenemos que tener también las otras conexiones que hagan que la circulación del desarrollo, del progreso, del bienestar llegue a todo el territorio. Entonces ahí, y el tercer tema, para no dejarlo, el Tren del Río. Sí, señor. Ese es el otro aspecto que vamos a tratar con la ministra, que quiero ser muy enfático a la opinión pública. Nosotros vamos a trabajar para todo el trayecto desde Bolombolo hasta Puerto Berrío, del ferrocarril de Antioquia. Pero ese, por supuesto, es un trayecto que vale, diga usted, entre 15 y 20 billones de pesos. Eso tiene que hacerse con una gradualidad. Vamos a concentrarnos en el tramo central, que es el tramo Caldas-Barbosa. Y dentro del tramo central, en el segmento funcional número 1, que es entre Bello e Industriales. ¿Por qué? Porque es el que tiene viabilidad económica para solicitar los recursos de la ley de metros 7030 del Gobierno Nacional. El Gobierno no le da recursos a cualquier proyecto, solo a los proyectos que tengan una viabilidad económica. Y este es el tramo de todo el trayecto que tiene la viabilidad económica. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hagamos un segmento, empezamos a darle viabilidad a los otros segmentos. Bueno, gobernador, Teleantioquia Noticias tiene una red de 25 corresponsales regados por los territorios de Antioquia, por los municipios de Antioquia. A ellos les hemos pedido que nos habiliten 2 o 3 personas, ciudadanos del común, para que puedan hacerle una pregunta a su gobernador, hoy presente en la mesa del Consejo de Redacción. Empecemos esta ronda rápida, 2 o 3 preguntas desde las regiones en el suroeste antioqueño. En Urrao, por ejemplo, donde han tenido tantas dificultades de seguridad este año. Pregunta para el gobernador de Antioquia desde Urrao. Querido. Saludos, señor gobernador. Mi nombre es Paula Caicedo, del municipio de Concordia, y quisiera preguntarle qué se está haciendo para mejorar la seguridad en el suroeste y qué se va a hacer para mejorar las vías que están en tan mal estado. Muy bien. Bueno, pues exactamente los 2 temas que hemos estado tratando, que son, entre otras,
íntimamente ligados con ese propósito que mencionaba al principio, y es disminuir la brecha entre lo urbano y lo rural. Mire, yo he tenido el inmenso privilegio, el inmenso honor que me han otorgado los habitantes de esta tierra, el más grande que puede tener un antioqueño, de ser gobernador de Antioquia y de ser alcalde de Medellín. Por eso tengo bien claro los temas rurales y los temas urbanos. Y por eso quiero, como gobernador de Antioquia, avanzar enormemente en disminuir esa brecha. Tiene que haber un equilibrio entre el desarrollo rural y el desarrollo urbano. Y buena parte de eso está referido a esos dos temas: el tema de la seguridad y el tema de las vías, que además están de alguna forma conectadas. Y uno de los más graves problemas que hoy tenemos es que se revirtió la inequidad en términos de respeto y defensa de la vida. A ver, hace 20 años, 25 años, en Medellín teníamos una tasa de homicidios que llegó a estar cerca de 400 homicidios por 100.000 habitantes. Y eso, de alguna manera, también se impregnaba en buena parte del territorio del área metropolitana. La tasa de violencia del área metropolitana de Medellín era bastante más grande que la tasa de violencia rural. Aún en esa época donde las tasas de violencia rurales eran altas, como continúan siendo altas, pues hoy la tasa de violencia en el área metropolitana es menor a la tasa en el resto del departamento. Y cuando hablo menor hay algunas regiones en las cuales es 3 veces mayor. Eso es otra inequidad que ahora se suma a la falta de oportunidades de educación superior, al menor acceso a la educación, a la salud con calidad en los territorios. Entonces, para esos dos frentes, para esos frentes de equidad, es absolutamente necesario la seguridad en el campo y la conectividad en el campo. Entonces, le estamos trabajando a eso, y lo que puedo decirle a nuestra televidente y nuestra amiga de Concordia, sí. Es que la unidad especial para la seguridad y la justicia que creamos el día de ayer, el primer territorio en el que va a funcionar es suroeste. Y el área, muy seguramente, en donde va a estar en su primera intervención, que arranca el próximo lunes, va a ser el área de Urrao, Betulia, Ciudad Bolívar, Salgar, que está muy cercana a el tema de Concordia, pero además recordemos, va a estar rotando. Entonces, inicia en un municipio, deja un avance, unas capacidades instaladas, va a otro municipio. Y lo importante es que esperamos crear 2 o 3 unidades de estas, para que podamos tener una funcionando en el suroeste, otra, por ejemplo, en el nordeste, y otra en Urabá en forma simultánea. 6:54, conversación en el Consejo de Redacción de Teleantioquia Noticias con el gobernador de Antioquia. Gobernador, hay un municipio del departamento ubicado en Urabá que ayer cumplió 60 días sin agua potable. Es el municipio de Arboletes, una situación que aquí hemos seguido. Usted envió a su gabinete casi en pleno a acompañar a esa comunidad y a revisar las posibles soluciones. Pregunta desde Arboletes. Muy buenos días, señor gobernador. Mi nombre es Luz Elena Valencia, de Arboletes, para hacerle una pregunta, una preocupación grave que tenemos acá en Arboletes con el agua. ¿Qué solución definitiva tienen para nosotros? Ya esto es muy preocupante, esto nos tortura. Necesitamos una respuesta sabia, señor gobernador. Gracias. Esto nos tortura, dice Luz. No, doña Luz Elena, eso a mí me pone los pelos de punta, porque es que realmente esa es una de las primeras necesidades que tiene que tener suplida una comunidad. Líquido vital. Y digamos en cualquier parte del territorio, pero también hay que decirlo con franqueza, mucho más en tierras con la temperatura y las condiciones de Arboletes o del Urabá. Mire, ahí tengo que hacer la siguiente observación. A mí no me gusta mucho, y la opinión pública me conoce bien, poner el espejo retrovisor y hablar, pero realmente este es un problema que tiene, primero, una característica estructural,
que nosotros bien la hemos asumido ante la opinión pública departamental y nacional, es que estamos en una emergencia climática. Y esto hay que tomarlo en serio. Es que mire, uno no puede ser tan ciego. Mire lo que nos dice doña Luz Helena, pero mire lo que nos dice Medellín, mire lo que nos dice el aire de Medellín. Es que tenemos que abrir los ojos. Estamos en una emergencia climática. En el gobierno departamental hemos declarado esa emergencia climática. Entonces lo primero que nos dice la gente, a ver, hombre, gobernador, pero ¿qué fue lo que le declaró usted? Pues es que lo que estamos declarando es una emergencia climática que no existe normativamente. ¿Por qué? Porque queremos poner el dedo en la llaga. Porque independientemente de que nosotros tengamos la normatividad o no la tengamos el nombre o no lo tengamos, eso es lo que está sucediendo. Lo que nosotros estamos reconociendo es una realidad para que empecemos a crear la normatividad y los programas para contener, para mitigar los efectos de esa emergencia climática. Entonces, vamos a trabajar fuertemente en eso. Ya hay un equipo de la Gobernación de Antioquia trabajando en todas las medidas que se van a llevar a ordenanza, pero en las medidas que también como gobierno departamental independiente y autónomamente vamos a tomar para avanzar en la mitigación frente a esa emergencia climática, pero que estamos en ella no cabe duda. Y entonces, y el otro aspecto, entonces este es un tema estructural de atrás, y el otro es, lo tengo que decir, es que ha habido fallas en lo que se hizo y en el cuidado que se tuvo anteriormente del sistema en Arboletes. Es que allá hay una laguna artificial que se creó, pero no se le hizo el mantenimiento, se colmató, se llenó de sedimentación, y entonces cuando llegó el verano, pues resulta que había mucho menos agua, se acabó el agua, se secó porque no tenía la cabida necesaria. Pero yo le puedo decir a doña Luz Helena y Arboletes dos cosas. Uno, desde el primer momento el DAPAR ha estado allí, hemos tenido carrotanques, que es una solución muy mala. Yo lo tengo que reconocer y decir, es una solución, pero es la que tenemos a la mano en esta emergencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una cosa estructural, que es mejorar la capacidad del embalse o utilizar uno. Ya tenemos 4 alternativas que se están estudiando desde la Gerencia de Servicios Públicos, y la semana pasada estuve con el Ministerio de Vivienda, que es el encargado del tema del agua a nivel nacional, para buscar no solo este proyecto, sino otros proyectos. Necoclí. Yo estuve el fin de semana pasado en el taller Construyendo País en Urabá, y de ahí hice un recorrido por varios municipios. En Necoclí están en una situación no tan grave como Arboletes, pero similar, que además amenaza el desarrollo turístico de la región y específicamente de Necoclí. Entonces vamos a avanzar en nuevos proyectos, y yo le puedo decir algo, se lo digo con toda franqueza y con todo compromiso a la gente de Arboletes. En mi periodo de gobierno ese tema cambia en Arboletes y cambia en Urabá. Y vamos a tener en Arboletes un sistema adecuado, un sistema digno, que tenga una fuente, porque lo primero allí es la fuente que se secó, que ha sido mal tratada, que ha sido mal planeada, pero también las conducciones adecuadas para que tengan la capacidad para llevar la cantidad de agua que necesita el municipio de Arboletes. Entonces, doña Luz Helena, la solución coyuntural, los carrotanques y lo que sea necesario para llevar el agua hasta que empiece a llover y tengamos nuevamente el sistema funcionando. Y simultáneamente la proyección de un nuevo sistema, el mejoramiento del actual o uno totalmente nuevo que le dé la posibilidad a Arboletes de tener agua digna, adecuada, no unas horas del día, las 24 horas del día. Queda sellado entonces al aire en Consejo de Redacción este pacto del gobernador de Antioquia con Arboletes y esa situación que tan preocupada tiene esa comunidad. 2 preguntas finales. La última de los ciudadanos llega desde Puerto Berrío, donde hoy se cumple la tercera jornada de la diligencia judicial que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz, y donde además este mediodía se tendrá Consejo de Seguridad Subregional para el Magdalena Medio. Buenos días, señor gobernador. Yo soy Rubén Darío Zapata, hago parte de Asocomunal de Puerto Berrío. Una solicitud especial. ¿Qué posibilidad hay de un sistema de cámaras en nuestro municipio, en la subregión del Magdalena Medio? Suponemos de seguridad o para la seguridad. Sí. Eso es importante ver, mire usted, cómo muchos de los ciudadanos coinciden en prioridades de todos los territorios, con distintos que sean. Uno de los compromisos que asumimos conjuntamente con el ministro de Defensa, Carlos Holmes, en la visita a Guatapé,
es que vamos y hemos venido trabajando con todos los alcaldes de las diferentes subregiones. Yo he tenido ya reuniones o consejos de seguridad en 7 subregiones, incluida el área metropolitana en 2 ocasiones, y, repito, el día de hoy completamos las otras 2 para haber pasado en estos 2 meses largos las 9 subregiones con consejos subregionales de seguridad en el territorio. Y con todos ellos hemos palpado esa necesidad de la tecnología para la seguridad. No nos quedamos únicamente en el concepto de las cámaras, sino en un concepto más integral de tecnología. Y el acuerdo al que hemos llegado con el Gobierno Nacional, con los alcaldes, es que vamos a construir y vamos a constituir un denominado C4, que es un centro de monitoreo, un centro de control, de análisis para la seguridad en todo el departamento. Porque lo que claramente los alcaldes han entendido y nosotros hemos impulsado es que eso no tiene sentido que el alcalde de Puerto Berrío compre 20 cámaras, que el alcalde de Argelia compre 5 cámaras y que tenga su centro de monitoreo. No, esto tiene que hacerse con escala para que la negociación sea mucho más efectiva, pero también para que la utilización lo sea igualmente. Entonces, vamos a hacer una compra unificada de no solo las cámaras, sino de los equipos de monitoreo, de control, por ejemplo, de identificación de las caras, de los rostros, sí. Y vamos a tener unos nodos subregionales. Entonces, un gran C4 departamental con nodos subregionales para hacer un acompañamiento a las entidades de seguridad y justicia, porque las cámaras y los equipos de tecnología tienen una serie de ventajas muy importantes en el tema preventivo, en el tema disuasivo, pero también en el tema investigativo. Entonces, a Rubén Darío, con absoluta seguridad, ese será uno de los frentes en los que vamos a generar un cambio de una magnitud diferente. El 18 de marzo estaremos reunidos con toda la plana, con el ministro de Defensa y con toda la plana del ministro de Defensa, con el Ministerio del Interior y la Gobernación, construyendo el acuerdo para la construcción y la puesta en operación de ese C4, que reitero otro tema, va a tener un componente especial de vigilancia tecnológica en las vías, para tener entonces control en los centros urbanos, pero también control en la comunicación, porque los bandidos se mueven por las vías y allí también les vamos a cerrar el espacio. Y las rentas de los bandidos se mueven por las vías y esas rentas las tenemos que asfixiar. Bueno, 30 minutos con el gobernador de Antioquia. Los temas y las preguntas en la mesa son muchos. Los televidentes están enviando preguntas, todas las que quieran. Pero hay que cerrar también esta conversación. Diego, ¿usted quiere hacerle una pregunta final al señor gobernador? Cómo no, gobernador. Otra de las preocupaciones grandes en las últimas semanas es el tema del PAE, el Programa de Alimentación Escolar. Ayer, en Caucasia, más de 30 estudiantes de una institución presentaron síntomas de intoxicación. El colegio debió ser cerrado porque no encontraron, digamos, las condiciones para manipulación de alimentos adecuadas para estos jóvenes. Y de hecho, hoy se está diciendo que en Yarumal o a Yarumal han llegado algunos alimentos en descomposición. Usted decía que le pasaron ese chicharrón a los alcaldes. ¿Qué hacer para solucionar este problema? Sí, repito lo que dije hace unos minutos. A mí no me gusta ponerle el espejo retrovisor, pero a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Se cometió un grave error en la administración anterior. Al final del gobierno se dispersó, se descentralizó completamente la contratación del PAE y se dejó en cabeza de los alcaldes. Y entonces pasa exactamente lo mismo que usted decía ahora con las cámaras de seguridad. Cada alcalde en su municipio contratando un PAE. Cuando esto tiene que ser una cosa con escala. Entonces a nosotros nos ha pasado que los alcaldes contratan el PAE con una carnicería, contratan el CAE con una ferretería. Están contratando el PAE también, eso tampoco me parece bien con las asociaciones de municipios. No, es que eso tiene que tener una instituciones grandes, serias, y eso se contrata cuando tenga escala. Pero nosotros nos encontramos con eso, y lo tengo que decir francamente.
Y nosotros vamos a cambiar eso, pero no lo podíamos cambiar porque eso ya normativamente estaba definido así. Lo que quisimos hacer al máximo fue acompañar a los alcaldes, y lo hicimos desde Maná, pero también desde la Procuraduría Regional, para que la contratación fuera la más adecuada. Pero se sale de las manos 115 o 120 contrataciones de cada municipio. Y le digo, también los alcaldes, entre comillas, damnificados, porque ese chicharrón les tocaba y tenían que contratar, porque por un lado tenían que hacerlo y por el otro lado no tenían con quién. Entonces, ese es un primer aspecto. El segundo, pues dada esa realidad, tampoco nosotros nos podemos quedar en que tenemos que atenderla. Entonces yo le he dado instrucciones al gerente de Maná para que haga un acompañamiento muy fuerte a todas las alcaldías, para que de alguna manera aspectos como los que sucedieron en Caucasia, y ahora le cuento el tema de Yarumal, la información que he tenido, pues no se repitan, que los alcaldes estén todos muy atentos y todos los equipos en la alcaldía acerca de esa situación. Pero le digo con franqueza, ¿cómo garantizamos que no se va a producir si hay carnicerías, ferreterías y papelerías haciendo esa función? Pero, gobernador, ¿se han encontrado de pronto irregularidades en esas contrataciones? Pues yo creo que ahí tiene que haber las investigaciones de los entes de control. Pero yo diría que independientemente de si hay irregularidades, pues es que la primera es de bulto, es cómo va a contratarse con una entidad que no tiene la capacidad. Pero yo como alcalde saco una contratación y se la gana ese. Porque es que allá para la alcaldía de Argelia o para la alcaldía de Nariño, pues no va a participar ninguna de las entidades que puede tener la seriedad y la idoneidad para hacerlo, porque ¿y el músculo financiero? No tiene la capacidad de hacerlo en un municipio así, tiene la capacidad de hacerlo en una subregión, en un departamento. Y el tema de Caucasia, he hablado con el alcalde de Caucasia en 2 ocasiones para que esté atento, él ha estado pendiente de toda la situación. Afortunadamente, ya como la opinión pública lo sabe, los niños están fuera de peligro, pero se adiciona el tema de Yarumal. La información que he recibido de Yarumal es que allí lo que pasó es que se mandó a hacer por el responsable una cantidad muy grande de alimentación, que era tal vez que duplicaba la cantidad necesaria, se dio a los niños, no pasó nada con los niños, no hay ningún problema, pero la otra cantidad se dañó. Y entonces ahí también hay un problema ya de utilización de los recursos. Sí, señor. Pero aprovecho para enviarle el mensaje a todos los alcaldes y alcaldesas, mis amigos alcaldes y alcaldesas, compañeros aquí con quienes hablamos esto, me lo comentaron, tienen que poner especial atención. Cuando sucede algo, lo primero que uno tiene que hacer es tener el cuidado para que eso que sucedió en otro territorio no se repita en el propio. Entonces, especial atención con el PAE, ya que está mostrando estas situaciones que preveíamos, dado el chicharrón que quedó desde diciembre pasado. Pues, señor gobernador, le agradecemos mucho. Podríamos conversar de temas del departamento hasta las 2 o 3 de la tarde, incluso un poco más. Sí. Escribe la gente de Adida, preocupado por las presiones de los educadores, especialmente en el Bajo Cauca. Desde el suroeste, especialmente Jericó, preguntan por el proyecto minero. Bueno, son una cantidad de preguntas. Pero luego Felipe, las abordaremos. Exacto, estaremos en otra ocasión aquí con ustedes con el mayor gusto. Señor gobernador, muy amable. Muchas gracias. Un abrazo. Primero va al Nordeste y luego va al Magdalena Medio. Esa es la agenda de hoy. Exactamente. Gracias. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, en Consejo de Redacción.